¿Estás listo para dar todo, para dejar todo, para tomar tu cruz y seguir a Jesús? ¿Estás listo para escuchar el mensaje de la palabra de Dios? Este es tu programa, Todo por Cristo, que ya comienza. Bueno, quería para empezar, que podamos orar, por favor. Y ya. Señor, te damos gracias en esta tarde porque nos permites estar juntos. Gracias, Señor, por mis hermanos. Yo te ruego en esta tarde que tú me ayudes, Señor, porque yo sé que mis palabras solamente no van a poder ayudar a mis hermanos, sino solamente tus palabras, Señor. Y te ruego que pongas tus palabras en mis labios y que puedas abrir el corazón de todos a tu palabra, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Salmo 121. Yo puse, ¿no?, cuán asombroso es nuestro cuidador, porque esa es a la conclusión que he llegado realmente. Me ha sorprendido todo lo que el Señor me ha ido mostrando en el Salmo. Y bueno, quería empezar, ¿no?, con un contexto, que es si vemos el Salmo 120, es un salmo en el que el salmista, estos dos salmos y junto con otros eran como, les decían el salmo del viajero, y todos estos se puede ver, ¿no?, como en el Salmo 120, el salmista estaba viendo sus problemas y veía que eran tan grandes sus problemas como montañas, ¿no? Y no encontraba esperanza, pero en el Salmo 121 podemos ver que mira arriba, entonces encuentra a su cuidador, y ahí es donde encuentra la esperanza, ahí es donde por fin puede sentirse tranquilo, ¿no? Y bueno, como les decía, ¿no?, se le dice el Salmo del viajero, y como en la introducción del Salmo dice, ¿no?, cántico para los peregrinos que suben a Jerusalén. Y era porque cada año los israelitas todos tenían que viajar a Jerusalén para celebrar las fiestas, ¿no? Y era un camino de 145 kilómetros y siempre iban a pie. Era más o menos como viajar de Cochabamba a Oruro a pie, incluso un poco más. Y entonces, ustedes se pueden imaginar eso, ¿no? Qué peligroso era. Tenías que estar día y noche caminando, el calor, el clima era incierto, y habían ladrones. Como los ladrones sabían que las personas estaban todo el tiempo viajando a Jerusalén, entonces en el camino se ocultaban en las cuevas, se ocultaban en las montañas, y en cualquier momento podía pasarles algo, ¿no? Y lo cierto es que muchos murieron en el camino. Es por eso que tenían tanto miedo. Y bueno, nosotros estamos como ellos, ¿no?, en nuestro camino a la Nueva Jerusalén. Eso leí en un artículo y me pareció muy, muy linda como esa comparación. Nosotros estamos en nuestro camino a la Nueva Jerusalén, y es un camino todavía más largo y todavía más peligroso. Y nos esperan cosas que nosotros solos no podemos enfrentar. Y peligros de los cuales solo Dios nos puede salvar, ¿no? Y también se podría decir que el camino a Jerusalén era montañoso. Entonces, por eso dice, ¿no?, voy a mirar a las montañas, porque como era montañoso, entonces todo estaba rodeado de montañas, es lo que dice en el versículo 1. Levantaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro?, ¿no? Cuando estaban en el camino seguramente se sentían frágiles, vulnerables, inseguros, todo podía hacerles daño,
pero ellos no se quedaban con ese miedo, sino que ellos empezaban a cantar este salmo durante su viaje, ¿no? Para eso les fortalecía, eso les daba confianza, ¿no? Y eso es lo que dice el versículo 1. El enemigo no quiere que levantemos nuestros ojos a los montes, él quiere que nos quedemos mirando hacia abajo y que nos sigamos sintiendo inseguros, ¿no? Y no sé, estos 3 puntos puse porque yo pensaba que una cosa significaba levantaré mis ojos a los montes, otros lo dicen de otra forma, que significa otra cosa, pero los 3 me han parecido que, no sé, muy, muy hermosos, que podemos sacar muchas enseñanzas, ¿no? De las 3. El primero es mirar a su montaña y a sus montañas, ¿no? Que era cuando los viajeros ya se estaban acercando a Jerusalén, podían ver de lejos el monte Sión, y Dios había dicho que el monte Sión era el monte que representaba que ahí estaba su presencia, ¿no? Entonces mirar a los montes era mirar a Dios, mirar a ese monte en específico, ¿no? Y, y el otro, mirar a sus montañas, era mirar a sus promesas, mirar a sus atributos, a sus propósitos, a su providencia, mirar todo lo que es Dios, es lo que es de donde viene nuestro socorro, ¿no? Eso es el primer punto. La segunda forma de verlo, ¿no? Es de mirar más allá de las montañas. Era otra cosa que decía, como hay muchas cosas en las que confiamos en nuestra vida, y todas esas son montañas, son cosas confiables, como ponía, ¿no? En el ejemplo, por ejemplo, en este problema que estamos pasando, eh, esta enfermedad que estamos pasando del COVID, ah, podemos mirar a las montañas y decir, pero yo soy joven, entonces las personas que son más mayores están muriendo, entonces a mí no me va a pasar nada. Puedo mirar a la montaña de las estadísticas o a la montaña de la medicina, que me dicen que yo tal vez no pase por muchos síntomas, porque no muchas personas de nuestra edad están en un estado crítico. Entonces, ¿estamos mirando a esas montañas o al Dios que ha hecho esas montañas? ¿O realmente estamos poniendo nuestra confianza en Dios, ¿no? Tanto como el anciano que tiene muchas enfermedades de base tiene que poner su confianza en Dios, asimismo nosotros no podemos estar confiando en las montañas en vez del Dios que ha hecho las montañas, ¿no? Y eso era el segundo punto. Y el tercer punto era uno que también me gustó mucho, que a veces las montañas nos hacen sentir insignificantes porque son tan grandes y son tan tenebrosas, como decía en el ejemplo, ¿no? A veces los ladrones se ocultaban ahí, nos pueden hacer daño, pero en medio de todo eso tenemos que mirar al Dios que también hizo esas montañas, ¿no? Que Él ponía como si las montañas fueran nuestras dificultades y nuestros problemas, ¿no? Y aquí he puesto una frase del autor que decía eso, ¿no? Si las montañas a tu alrededor de repente se ven aterradoras, recuerda quién hizo las montañas. Tu Dios construyó cada montaña a la altura precisa, hasta la fracción más pequeña de una pulgada. Dio forma a cada curva y acantilado, plantando cada arbusto y flor, y colocando cada roca en su lugar. Contó y esparció los conjuntos de cada hierba. Tu Dios conoce esta montaña, vigila esta montaña, gobierna esta montaña y cada montaña que existe. Y sin embargo, cuán rápido estamos tentados a temer a las montañas. Y no sé, me gustó también esa forma de ver como las montañas, ¿no? Y el versículo 2, ¿no? Dice, mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Y esto nos muestra, ¿no? Que Dios, que el mismo que ha creado todo lo que existe, es de donde viene nuestro socorro. Eso nos muestra que Él es
que con la sabiduría que ha creado, con esta sabiduría también nos está ayudando, ¿no? Con el poder que ha creado, todo lo que ha creado, con ese poder nos está ayudando. Y Él no necesita la ayuda de nadie. Entonces, eso nos hace poner más nuestra confianza en Él, ¿no? Y el último puso, ¿no? Que es inmutable. O sea, que no ha cambiado nada. Desde que ha creado todo hasta este momento, Él no ha cambiado para nada. Entonces, podemos poner nuestra confianza en Él. Y otra cosa que nos muestra que Él hizo los cielos y la tierra, es que no hay nada de lo cual Él no nos pueda proteger. Él, Él es poderoso para librarnos de cualquier cosa, cualquier peligro que venga en nuestro camino, ¿no? Y el tercer versículo es, Él no permitirá que tropieces, el que te cuida no se dormirá. Es algo que Él solamente nos puede prometer, ¿no? Él no permitirá que tu pie tropiece, porque en nuestro camino hay cosas que nadie puede detener. Por ejemplo, los poderes de Satanás, como decía en esos versículos de Efesios, ¿no? Que nuestra guerra no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. ¿Quién puede detenerles a ellos? Nadie, solamente Dios tiene control sobre ellos. Entonces, solo Dios puede prometernos que nada nos va a hacer tropezar, ¿no? Nos va a hacer caer completamente. Y, y también nos muestra aquí, ¿no? El que te cuida no se dormirá. Eso nos muestra su cuidado constante, que en ningún momento no está su cuidado, incluso cuando nosotros no nos damos cuenta, Él nos sigue cuidando y, y siempre está cerca de nosotros, ¿no? Y ahí está el versículo 4 me gustó mucho porque es una repetición, ¿no? Es como que está asombrado y lo vuelve a repetir, nunca duerme ni se adormece. Otra vez lo dice lo que decía en el versículo 3, es porque le sorprende, el que cuida a Israel nunca duerme ni se adormece, ¿no? Y, y ahí yo puse, no, es una repetición de asombro y quería poner como, yo creo que ha sido más o menos como lo que le pasó a Jacob, que cuando él estaba en Génesis 28 del 15 al 17 dice, además, Dios le está diciendo, ¿no? Además yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vayas. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Entonces Jacob se despertó del sueño y dijo, ciertamente el Señor está en este lugar y yo ni me había dado cuenta. Pero también tuvo temor y dijo, qué temible es este lugar. No es ni más ni menos que la casa de Dios, la puerta misma del cielo. Entonces, es ese asombro que tiene, ¿no? Como nosotros necesitamos dormir, nosotros dormimos en las noches, no estamos conscientes de nada en esos momentos, pero Dios, incluso cuando en esos momentos Dios nos sigue cuidando, ¿no? Y ahí al final yo puse, no, pon tu nombre. En efecto, el que cuida a Isabel nunca duerme ni se adormece. El que cuida a Santiago nunca duerme ni se adormece. Y eso sería del versículo 4. Ahí está también otra cita que puse de John Piper con respecto a ese versículo. Él está despierto todas las noches, desde la primera que hubo hasta la última que habrá. Nuestro cuidador nunca se cansa, no se toma feriados y no duerme. Siempre está de turno. Y no sé, me gustó mucho cómo lo pone, ¿no? Resalta que Dios nunca duerme. Creo que es lo que más me ha sorprendido de Salmo 121. Y, del versículo 5 dice, ¿no? El Señor mismo te cuida. Él no manda a un ángel a cuidarnos, Él no manda a otra persona, no, Él mismo está con nosotros, el Señor mismo te cuida, dice, ¿no? Y Él está a tu lado como tu sombra protectora. Y
hay dos cosas que puede significar, ¿no? Esta parte de tu sombra protectora. Uno es que es como una sombra, entonces tu sombra siempre te sigue a todo lado, no importa dónde vayas, si miras al piso siempre vas a ver tu sombra, ¿no? Entonces Dios está tan cerca de nosotros como nuestra sombra. Eso quiere decir, no hay nadie que esté tan cerca como el Señor está de nosotros, ¿no? Entonces, además de ser todopoderoso, Él está tan cerca que Él está en nosotros, ¿no? Nadie puede estar más cerca. Y la otra referencia que hace como tu sombra protectora es la nube que acompañaba a los israelitas en el desierto. Ellos tenían que viajar todo el día y Dios no permitía que el sol les fatigue, ¿no? Por eso Él ponía una nube encima de ellos y su sombra protectora estaba siempre con ellos. Entonces, eso es lo que significa también, ¿no? Y el versículo 6 dice: el sol no te hará daño durante el día, ni la luna durante la noche. Y nuevamente es algo que solo Dios puede controlar. ¿Quién tiene control sobre el sol o sobre la luna? ¿Quién tiene control sobre el día y la noche? Solamente su creador tiene control, ¿no? Y es nuevamente algo que solo Él nos puede prometer, que vamos a estar protegidos de esas cosas, ¿no? ¿Y qué es lo que significa? Bueno, el sol y el día y la luna y la noche, eh, para los israelitas era claro, era algo físico de lo que Dios les estaba prometiendo, ¿no? En ese momento, pero a nosotros también nos promete algo físico, pero más allá de eso, algo espiritual, ¿no? Y me gustó esto que decía Charles Spurgeon con respecto a este versículo. Él decía: los días buenos y prósperos representan el sol, ¿no? Los días buenos y prósperos, el éxito, que muchas veces eso nos tienta a enorgullecernos, ¿no? Y entonces Dios nos protege de esas cosas y también nos protege de la luna y la noche. Y eso representan las terribles pruebas y aflicciones, eh, todos los tiempos malos por los que pasamos en nuestras vidas, que nos tientan a dudar, ¿no? Y Dios nos cuida en medio de todo eso. eh, si bien alguna vez hemos llegado a dudar, pero Él nos promete que no vamos a perder por completo nunca la fe, porque Él nos está cuidando. Y el versículo 7 es es el que me ha sorprendido mucho, ¿no? Porque Él dice: el Señor te protegerá de todo mal y Él guardará tu alma. Y esto nos muestra, ¿no? Que al monte donde tenemos que mirar es al monte Calvario. A ese monte tenemos que ir por ayuda, porque en ese lugar es en el que más se expresó su cuidado en nuestras vidas, en toda la eternidad. Es el lugar donde más se expresó su cuidado por nosotros, porque nos libró del peligro más terrible que existe, que es la ira de Dios, la ira justa y santa de Dios. Es lo más terrible que nos podía ocurrir a nosotros, y Él nos cuidó de eso, ¿no? Y entonces podemos estar seguros que nos puede y va a protegernos de todo lo demás. Y el tercer punto dice, ¿no? Eso no incluye todo y no excluye nada. Él nos va a proteger de absolutamente todo. Aquí me ha parecido interesante, ¿no? Porque uno podría decir: si Dios me va a proteger de todo, entonces yo nunca me voy a enfermar, yo nunca voy a pasar por nada malo, ¿no? Y a mí me hacía recuerdo a este pasaje de Lucas 21, del 16 al 18. Dice: aún sus seres más cercanos, padres, hermanos, familiares y amigos, los traicionarán. Incluso algunos de ustedes los matarán. Todos los odiarán por ser mis seguidores, pero ni un solo cabello de su cabeza perecerá, ¿no? Y no sé, me hacía pensar, o sea, nos van a matar, pero ningún cabello de nuestra cabeza perecerá.
Entonces, más o menos la promesa que nos hace, ¿no? Aquí también en el versículo 7, que nos está protegiendo de todo. Y incluso cuando sea su voluntad que nos enfermemos o que pasemos por un tiempo malo, o incluso nuestra muerte va a ser parte de su cuidado, porque eso va a ser lo mejor para nosotros en el momento que lo permita. Y también estuvimos leyendo en las lecturas, en Hechos 12, donde se relata la muerte de Jacobo, ¿no? A mí me ha conmovido mucho eso, porque primero muere Esteban y, y no sé, todo el relato de su muerte es muy conmovedor, ¿no? Luego muere Jacobo y, y luego, tiempo después, Dios salva, salva a los discípulos de estar en la cárcel y también los iban a matar, pero Él los salva. Entonces, ¿cómo Dios a veces permite que ellos mueran y otras veces los salva, ¿no? Y es como eso es parte de su voluntad y lo que es mejor para cada uno de nosotros, ¿no? Y incluso en el momento que Jacobo estaba muriendo, Dios lo estaba cuidando. Al igual que cuando sacó de la cárcel a los discípulos más tarde, ¿no? De la misma manera. Y bueno, el versículo 8 es el último y dice, ¿no? El Señor guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Y otra vez volvemos, ¿no? Al ejemplo del viaje de Jerusalén. Ellos tenían que ir a Jerusalén y luego tenían que volver. Entonces Dios les estaba diciendo que tanto cuando vayan y cuando vuelvan, Él los iba a proteger. Y en cada momento, dicen, ¿no? Cada milisegundo Él va a estar con nosotros, nos va a cuidar. Y en el día a día incluso podemos decir esto, ¿no? Que cuando salimos de nuestras casas, bueno, ahora no salimos, ¿no? Pero incluso durante todo el día, Él va a estar con nosotros. Y incluso en las noches, cuando no sabemos nada, o sea, no estamos conscientes de nada, ¿no? Y, y eso nos lleva a decir con total confianza que vamos a llegar a la Nueva Jerusalén. No hay duda, de eso no hay duda, ¿no? No tenemos razón por la cual pensar que tal vez no o tal vez yo no pueda porque Él nos va a llevar allá. Y eso sería, puse en esta frase también de Charles Spurgeon que me gustó mucho, ¿no? ¿Quién puede hacer daño al alma cuidada por el Señor? ¿Qué ansiedad nuestra podría permanecer ante tan grandes promesas? Nadie está tan seguro como aquel a quien el Señor cuida, y nadie está tanto en peligro como aquel que se cuida a sí mismo. Mientras el tiempo exista, Él cuidará de nosotros.